Nos conectamos entonces con lo que hemos venido desarrollando a lo largo ya de varias semanas, específicamente un tema, y varios meses ya un macro tema, ¿cierto? Recuerde que estamos tratando de ampliar nuestro entendimiento sobre la comprensión del reino de los cielos, la realidad del reino de los cielos, que es al que nosotros pertenecemos. Recuerde, usted y yo estamos en medio, aquí estamos en medio de una democracia, o por lo menos así le llaman, ¿cierto? Aquí en nuestro país, pero sabemos que pertenecemos al reino de los cielos. Aunque estamos aquí, no somos de aquí, nuestra verdadera identidad está allá. Pero hace unas semanas atrás venimos hablando sobre los procesos de Dios, los procesos divinos, cómo Dios trata con nosotros. La expectativa nuestra siempre es lo que Dios pueda hacer por nosotros, pero la expectativa de Dios es lo que Él puede hacer en nosotros, Entonces, después de ver varias cosas, les mencioné algunos detalles a tener en cuenta, algunos principios que acompañan los procesos del Señor, y estamos usando como referencia la vida de David, y hemos mencionado hasta ahora dos de ellos. Uno, el hecho de las relaciones. Hablábamos de que no escogemos los enemigos, ¿sí? Pero sí los amigos. Y el gran desafío es cultivar una comunión con el mejor de los amigos, con el más importante de los amigos que podemos tener, y es nuestro Señor. Entonces ese era el gran desafío en esa primera reflexión, hablando de cómo David termina ganándose enemigos que él nunca buscó, pero siempre cultivó una relación con Dios que lo hizo su amigo. Y el domingo pasado hablamos de algo que llamamos el vaciamiento, ¿no? Cómo de alguna forma, si yo quiero ser lleno del depósito de Dios, necesito ser desalojado de todo lo que hay dentro de mí. Entonces hablábamos precisamente de todo ese proceso, analizamos varios estadios en la vida de David, donde muchas de las cosas que le daban seguridad terminaron siendo quitadas, hasta el punto en que David queda, no sé cómo lo diríamos, en tablas, en el polvo, ¿cierto? Pero yo preferiría decir quedó bajo tierra, porque así, literalmente así quedó David, y es precisamente ese momento el que quiero que analicemos en esta mañana. Y como estamos hablando de cosas para tener en cuenta en los procesos, amigos y enemigos, el vaciamiento, hoy quiero hablarte de las cuevas, uno de los mejores laboratorios de transformación divina. Por eso te decía, yo prefiero usar la expresión de que David quedó bajo tierra, porque literalmente, después de haberlo perdido todo, después de haber sido echado de todos los lugares donde él se sentía seguro, el único lugar en el que termina refugiándose es una cueva. Entonces vamos a hablar en qué papel juegan las cuevas en los procesos formadores de Dios. Y bueno, usted ya puede estar pensando ahí, ¿cómo es una experiencia de cueva? Y vuelvo y repito, recordemos la experiencia de David. El hombre tiene todo, está en la cúspide de la popularidad, es amigo del príncipe, tiene el cántico de las mujeres, se inspiran en su nombre, una cantidad de cosas, el apoyo de los sacerdotes, aún el respeto de los enemigos, y de un momento a otro lo pierde todo. Y cuando no hay un lugar donde ir, cuando no hay una persona a la que acudir, cuando no hay un recurso del cual echar mano, David termina escondido en una cueva. Pero ahí
en ese lugar donde uno pensaría que después de todo ese proceso de pérdida, esa cueva se convertiría en su sepulcro. Un tipo que lo perdió todo, que lo está persiguiendo todo el mundo, que todo el apoyo que tenía le fue retirado, pues ahora está en una cueva y seguramente ahí va a morir. Pero esa cueva es un escenario que Dios usa para hacer algo tremendamente poderoso y transformador en la vida de David. Acompáñenme por favor ahí al capítulo 22. Estamos en el capítulo 22 del primer libro de Samuel. Vamos a leer solo los dos primeros versículos. Esta descripción así como muy directa es fascinante. 22 del primer libro de Samuel. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él y se juntaron con él los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Tremenda cueva, le cuento yo. O sea, este es como esas por allá, no sé, la del Nitro, por allá en San Gil, en Zapatoca, que usted entra y eso no hay. Yo me imagino. Ahora, Adulán es una población al sur de Belén, o sea, es una población de Judá, ¿cierto? Y en sus cercanías hay una serie de formaciones cavernosas que se convirtieron en el refugio del fugitivo David. Incluso leyendo un poquito sobre esto, pues uno tiene la idea de una cueva, ¿cierto? Pero Adulán, que es la población y todas esas, digamos, esos accidentes geográficos ahí, son varios. No es simplemente una cueva, no, son varios laberintos y varias cuevas que conforman eso que se conoció como la cueva de Adulán. Durante gran parte del asedio de Saúl, David se refugió en ese lugar. David salía y regresaba a ese lugar. Incluso es muy llamativo y usted hoy se va a dar cuenta por qué. El escritor de Samuel llama a ese lugar el lugar fuerte. El lugar fuerte. Más adelante usted va a encontrar que así le llama el escritor. Entonces él iba y regresaba al lugar fuerte. Se refiere a la cueva de Adulán. Después de ser vaciado de todo aquello que lo mantenía en la cúspide de la popularidad y del reconocimiento, este hombre termina literalmente bajo tierra, en una cueva. Ahora, naturalmente asociamos las cuevas con escenarios de derrota, porque ¿cómo imaginamos una cueva? Es un lugar oscuro, por lo general húmedo, carente de cualquier tipo de comodidad. Pero una cueva termina siendo el hábitat apropiado para el que no tiene nada, para el que lo perdió todo, para el que extravió el horizonte de sus sueños. La cueva es el lugar ideal de los fugitivos, y David era el más buscado de todos. Incluso en la historia de Israel, varias veces se menciona que cuando el pueblo era atacado por algunas naciones hostiles, con el objetivo de robar sus cosechas, el pueblo se iba a esconder en cuevas. Parece que era una zona con muchas de estas cavidades. Recuerdan, por ejemplo, en la época de Gedeón, ¿no? Cuando los madianitas venían a robar las cosechas, el relato en Jueces dice que el pueblo de Israel se escondía en cuevas. O sea, el asunto de las cuevas era como el escenario de los fugitivos, de los que querían esconderse, ¿cierto? Otra vez, el lugar propicio para el que lo perdió
¿cómo definiríamos, o mejor, cómo estableceríamos la relación entre lo que representa una situación de una cueva para nosotros hoy en día? ¿Cómo sería o qué situación que atravesamos podríamos pensar en que estamos pasando un momento de cueva? A ver, yo no sé si en casa de pronto y ahí me pueden, si alguien por chat nos, o sea, piense en una situación que, y vuelvo y digo, no necesariamente tiene que ser un testimonio, no, piense en algo que usted diga, vea, algo así podría ser una situación de esas en las que uno no. A ver, ¿quién se anima a mencionar algo? Y yo intento oírlo desde acá. ¿Cómo? Por ejemplo, esa es clásica y que creo que muchos la han experimentado durante estos meses, la pérdida del empleo. Tú tienes ahí un empleo que proporciona de alguna manera los recursos para tu hogar y en un momento a otro se canceló el contrato, se acabó todo y estás ahí como bajo tierra, ¿cierto? Como que no sabes qué hacer y completamente detenido en tus proyectos de vida. Otro episodio que se les haya ocurrido: una enfermedad, por ejemplo. Uno disfruta de vitalidad, de poder salir, de hacer lo que quiere. De un momento a otro es invadido por una enfermedad que limita el movimiento, que entonces, o sea, eso es una situación de esas donde uno siente que como que todo se acabó, se detuvo. La cueva es el lugar donde terminan las metas, donde los sueños son arrancados en forma abrupta. La cueva es donde nos encontramos cuando pensábamos en grandes cosas, pero todo se esfumó. Cuando quizás teníamos una gran familia y ahora no, un gran empleo, una buena vida. Y muchas de esas cosas que soñábamos ya no las tenemos. Recuerda, David está en la cúspide de todo lo que cualquier hombre sueña. Y de un momento a otro quedó sin nada. Quizás tú que me escuchas en esta mañana estás en una de esas cuevas por alguna razón, por alguna circunstancia. Otra vez, David está ahí ni siquiera por malas decisiones que él tomó. No, David no está ahí porque es que la embarró y me tocó salir corriendo y qué sé yo. No, fíjate. Pero a veces ni siquiera controlamos las circunstancias que nos colocan en lugares como esos. Y creo que esta es una palabra para todos nosotros. Y de pronto tú estás diciendo, no, pastor, yo en este momento estoy en la cima. Pero te aseguro que tarde o temprano vas a ir a pasar unas vacaciones en una cueva. Y no porque quieras ser ave de mal agüero, no. Sino porque las cuevas son los laboratorios de Dios para hacer grandes procesos de transformación en la vida de muchos de nosotros. Y lo más difícil cuando uno está ahí es que uno comienza a preguntarse, bueno, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que se olvidó de la situación que estoy atravesando, del momento que estoy viviendo? Pero reitero, las cuevas hacen parte de los procesos de Dios y están ahí para mostrarnos cómo Él obra para transformación. Ahí el alfarero divino hace uno de sus mejores trabajos, porque en una cueva es donde podemos descubrir que solo Él es suficiente. En una cueva, cuando nos sentimos incapaces, entonces en nuestra debilidad se perfecciona su poder. Este es probablemente el momento más dramático en la vida de David. Lo perdió todo. Perdió su hogar, su matrimonio, perdió a su mejor amigo, perdió la compañía de su mentor, perdió la popularidad del país, perdió el respaldo del sacerdocio, perdió hasta su propia estima.
y llega a este lugar en esa condición, quizás solo esperando la muerte. Esa formación cavernosa cerca de Adulán parecía ser el sepulcro de nuestro personaje, pero algo poderoso ocurrió. Y lo que quiero que miremos en los próximos minutos es cómo se orquestó ese proceso de transformación en ese oscuro lugar. Quiero que observemos algunos detalles significativos de lo que Dios hace. Y es muy interesante, vea. Algunas de las grandes cosas que Dios hizo en David no están consignadas en el relato de Samuel. Muchas de ellas las podemos deducir por sus salmos. Varios de los salmos de David fueron escritos precisamente ahí, en lugares como esos, y quedaron, o mejor dicho, hoy podemos verlos a través de esos poemas. Algunos destellos de lo que sucedió ahí los vamos a tratar de identificar en la Escritura y a concentrarnos en ello. ¿Cómo sucedió la transformación de Dios? Entonces, quiero invitarte a apreciar 3 detalles. El primero de ellos es que solo cuando eres vaciado de todo, te haces consciente de tu verdadera necesidad. Solo cuando eres vaciado de todo, recuerda, esta fue nuestra charla del domingo anterior, el proceso a través del cual Dios se encarga de vaciar, de desalojar de David todo aquello que le proporcionaba estabilidad. Quizás inconscientemente David estaba creando toda una solidez alrededor de lo que tenía. Esto nos pasa con mucha frecuencia. Por ejemplo, usted reconoce algo que viene de Dios y expresa su gratitud, pero con el tiempo comienza a hacerse dependiente de ese algo. Con el tiempo usted comienza a descansar en su seguridad en ese algo que tiene. Con el tiempo todo su apoyo y estabilidad descansa en ese algo, pero ese algo te lo dio Dios. No para que te hicieras dependiente de ello, sino para que afirmaras tu gratitud en Él. Por eso, si yo mantengo mi corazón vacío, solo lleno de Él, podré mantener mi entorno completamente disfrutando de lo que Él pone a mi alrededor. Solo cuando eres vaciado de todo, te haces consciente de tu verdadera necesidad. El texto dice que yéndose luego David de allí huyó a la cueva de Adulán. Recuerda que terminamos con David en tierra de Gat, ¿no? Haciéndose el loco, dejando correr la saliva por su barba y escribiendo en las paredes, en las puertas, y completamente desorbitado para tratar de no llamar la atención. Y cuando ya el foco de la atención dejó de estar en él, se perdió de una y terminó aquí, en una cueva. No tiene nada, no tiene a nadie, no puede acudir a ninguna instancia. Está en la mejor postura en la que Dios puede hacer algo sobrenatural. Y el domingo pasado terminamos leyendo el Salmo 42. Y yo quisiera, es un salmo corto, yo quisiera volverlo a leer un momento así en forma rápida. Porque te decía que muchos de los detalles de lo que sucedió en las cuevas no están en el relato de los libros históricos, sino que los podemos percibir en alguno de sus poemas. Y este particular, esta instrucción, este masquil de David, esta oración que hizo estando en la cueva, quiero aclarar algo, es esa frase que aparece en algunos salmos,
Por ejemplo, en este Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Esto es parte del relato original, del texto original. Esto no es añadido por los traductores. Salmo 42, 142, eso sí es añadido por los traductores, el número que tiene el Salmo. Pero esa frasecita es parte del texto original, ¿sí? El autor mismo se encarga de poner esa instrucción para ubicar el relato con un pasaje en particular. Con mi voz clamé a Jehová. Con mi voz pediré ayuda, pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí. Tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Otra vez, un hombre que no tiene nada y no tiene a nadie. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Este hombre descubrió que era hermoso tener un hogar, disfrutar de un amigo leal, tener la dirección de un sabio mentor, embriagarse del reconocimiento popular, descansar en el apoyo de la institución sacerdotal. Pero sobre todo descubrió que nada de eso podía reemplazar a la grandeza de su Dios. Aleluya. A estas alturas David no tiene a dónde ir, no tiene con quién quejarse, no tiene dónde refugiarse, pero descubre que aún ahí, estando bajo tierra, tiene la grandeza del Señor con él, tiene la esperanza de Dios que lo alienta y entiende que el Señor es su porción en la tierra de los vivientes. Aleluya. Ahora está en un escenario y en una condición donde solo tiene acceso a la presencia de Dios. Ya no tiene acceso a palacio. Ya no puede entrar a donde están los sacerdotes. Ya no puede acudir a Samuel para pedir su consejo. Ya no puede asomarse al balcón de su casa para recibir el cántico de las mujeres o el aplauso de la gente. Está en un lugar donde solo tiene acceso a Dios. ¿Y sabe qué descubre? ¿Sabe qué descubrió? Que eso es suficiente. Que eso es suficiente. Y escúchame, esta es una de las metas más urgentes de Dios con nosotros. Esta es una de las cosas que el Señor persigue en los procesos a través de los cuales nos mete a nosotros. Que podamos reconocer que Él es suficiente. Que Él es todo lo que nosotros necesitamos. Poder identificar que mi verdadera necesidad no es un mejor trabajo, no es un mejor ingreso, no es vivir en un mejor barrio, conducir un mejor auto o tener una mejor vivienda. Que mi mayor necesidad es Él, es Él. Y escúchame, entre más rápido seamos conscientes de eso, más pronto seguiremos avanzando en aquello que Dios procura hacer con nosotros. Entonces recuerda, cuando eres vaciado de todo, eres consciente de tu verdadera necesidad, y esto es algo que Dios hace.
en las cuevas. Lo segundo es que en las cuevas desarrollas las destrezas que necesitarás en el trono. Ojo con esto. Otra vez. En las cuevas desarrollas las destrezas que luego necesitarás en el trono. Las cuevas son un excelente campo de entrenamiento. Hay un trono que tiene tu nombre, pero es precisamente en escenarios como estos donde logramos capacitarnos a la perfección para poder ejercitar esa asignación. Solo en circunstancias adversas puedes descubrir cuál es tu verdadera asignación. Y escúchame, para hacerme entender con esto que quiero dejar en tu corazón. Ese hombre que está en esa cueva es el rey de Israel. Y es el rey de Israel porque Dios lo había designado así. Dios lo había declarado a través de Samuel. Incluso a estas alturas, personas como por ejemplo Jonatán ya tenían la capacidad de reconocer en David el verdadero rey. Pero ¿cuál era el presente de Israel? En el presente de Israel, ¿quién reinaba sobre la nación? Saúl. Saúl, otra vez. Diga, el pastor se está contradiciendo. No, escúcheme. David era el rey de Israel. Dios lo había declarado así. Pero en el presente, o sea, lo que todo el mundo está viendo es que quien está sentado en el trono es Saúl. El presente de David lo define como un fugitivo, como un hombre que lo perdió todo. Es más, uno ve a David en Adulán y ve una vida más cercana a la indigencia que al trono. Un tipo que no tiene nada, que no tiene a nadie, que está metido en una cueva, parece más un indigente que un rey. Escúchame esto y recíbelo de parte del Señor. A pesar de todo su horizonte, de que todo su horizonte está en oscuridad, en humedad, en muerte, porque eso era, al interior de su alma está impresa una afirmación divina que dice: tú eres rey. Yo no sé cuántos lo creen. Yo no sé cuántos les emociona saber que no importa lo que está a tu alrededor en este momento, no importa el presente que está llenando tu mirada en este momento, mira al interior de tu corazón para que puedas apreciar que hay un sello divino que está impreso en tu alma que dice: tú eres rey para Dios. Aleluya. Tú eres rey para Dios. Tu asignación en Dios no está definida por la realidad que te rodea. Tu asignación en Dios está sostenida por lo que Él ha dicho. Aleluya. Por lo que Él ha dicho. Repito, la realidad en Israel reconocía a Saúl como rey de la nación, pero Dios ya lo había desechado y había puesto en lugar suyo a David. Pero David en este momento está desalojado de todo y está confinado en una oscura cueva. Pero de pronto, sin llamarlos, sin buscarlos, sin promover su nombre, llegan a él no solo sus familiares,
sino un grupo de hombres que finalmente llegan a sumar 400 personas. Y este grupo que llega a Adulán no solo es un grupo heterogéneo en todo sentido, sino que además es el colectivo menos prometedor que tú quisieras tener contigo. O sea, uno no quisiera estar rodeado de personas como estas. Personas bajo presión que vienen huyendo del estrés, los oprimidos. Otros que han salido por razón de sus compromisos financieros sin nada que aportar a un futuro proyecto, los endeudados. Pero también el grupo de las personas amargadas en su alma, aquellos que han sido maltratados, agraviados, los que el texto describe como amargados de espíritu. Pero mira cómo termina el versículo 2. Mira, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Otra vez, mira esa primera frasecita. Y fue hecho ¿qué? Jefe de ellos. Fue hecho jefe de ellos. ¿Quién quiere ser líder de un grupo así? Pero ahí, en medio de esas oscuras cavernas, había un reino en su estado embriónico. Ahí había un reino en miniatura. Otra vez, frente a los ojos de todo el mundo, se veía a Saúl reinando sobre Israel. Pero ahí en Adulán había en miniatura una pequeña muestra de lo que era el reino que nació en el corazón de Dios. Ahí en medio de esa oscura caverna había un hombre que aceptó el desafío de liderar a una generación que había perdido completamente las ganas de vivir y fue hecho jefe de ellos. Y aquí, por favor, regálame toda tu atención y permítele al Espíritu Santo que ponga esta palabra en el contexto de tu realidad. Porque vamos a ver lo que sucedió con David. Pero esta es una palabra del Señor para ti. Y estoy completamente seguro que la palabra del Señor para Ramón es completamente distinta a la, que es, a la mía, y a la de Estelita, y a la de Nubia, y a la de Mao. Porque son realidades completamente distintas las que vivimos. Pero escucha, no pierdas de vista. Dios quiere que en el episodio que estás viviendo hoy desarrolles las destrezas que usarás cuando estés en el trono. Amén. David es rey porque Dios lo había dicho, pero a los ojos de todo el mundo es un fugitivo. Pero allí en Adulán, sin coronación, sin bombos, sin cetro, sin trono, sin manto, sin corona, ahí en Adulán comienza a manifestarse un rey que comienza a gobernar, a ser jefe de toda una generación que ha perdido sus sueños. Esta es una de las grandes acciones de Dios en nosotros que pocas veces apreciamos. Escúchame, Dios nos da la oportunidad de asumir retos en medio de las circunstancias adversas como un anticipo de lo grandioso que Él quiere manifestar a través de nosotros. ¿La cogiste? ¿O te la repito? ¿La repito mejor? Sí, porque yo también como que me enredé. Espere, otra vez. Dios nos da la oportunidad de asumir retos en medio de circunstancias adversas. Otra vez, si tú estás en medio de una cueva huyendo de todo el mundo, lo menos que quieres es liderar personas, y menos a estos. ¿Sí? Pero
Dios le da a David la oportunidad de asumir el reto en medio de esa situación adversa. ¿Por qué? Porque David se está entrenando ¿para qué? Para liderar a toda una nación. Ahora está liderando a 400 amargados, endeudados, oprimidos. Pero está haciendo escuela. Porque un día, Dios lo va a poner en el trono de Israel. Aleluya. Deja de quejarte por la situación que estás viviendo. Deja de maldecir, deja de huir, deja de esconderte bajo tierra. Dios te está dando la oportunidad para que asumas retos y te está entrenando para algo grandioso que Él va a manifestar en tu vida. Aleluya. Para honra y gloria de su nombre. Aleluya. Y aquí es donde yo debo entender. Y voy a tratar de poner algunos ejemplos más específicos, porque quizás mirando la situación de David nos cuesta trabajo como encontrar empatía. Pero escucha, quizás tu ubicación laboral en este momento parece insignificante. Te la pasas todo el tiempo mirando ansiosamente las posiciones encumbradas a las que quieres llegar y dejas de cumplir con el presente de tu asignación. ¿Sí me hice entender? Tú estás aquí, en una empresa, en un trabajo. Esto, mire lo que me pusieron a hacer. Yo quiero llegar allá. Yo quiero montarme allá. Y todo el tiempo te la vas mirando a dónde quisieras llegar. Pero no asumes con responsabilidad el presente de tu asignación. Y lo que no te has dado cuenta es que en el ejercicio de tu asignación presente está el entrenamiento para la gloria futura en la que Dios quiere ponerte. Aleluya. Eso es lo que no has capturado todavía. Es muy interesante. Este ejemplo de lo que acabo de decirle lo vemos en la siguiente generación de David, con su hijo Absalón. ¿Recuerdan a Absalón? ¿Han leído la historia de Absalón? Absalón se la pasó toda la vida mirando lo que haría cuando él llegara a ser rey, que se olvidó de ser un buen súbdito del rey y ser un buen príncipe de Israel. Absalón, todavía no eres rey, eres un súbdito de tu padre, pero además tienes el privilegio de ser un príncipe en Israel. Pero Absalón miraba tanto: cuando yo sea rey, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Y se perdió la oportunidad de desarrollar el entrenamiento al cual Dios quería someterlo. Escúchame, muchas de las dificultades y limitaciones que manejas hoy son el laboratorio divino en el que Dios te está preparando para los grandes desafíos del mañana. Aleluya. Si no puedes administrar con sabiduría el reducido salario que hoy recibes, cuando lleguen a tus manos cantidades cuantiosas, sencillamente vas a tener deudas cuantiosas. No escuché ningún amén, pero bueno. ¿La cogiste? No, pues que yo gano un mínimo, yo con esto qué voy a hacer, mire, no sé qué, y esto y lo otro. Pues es que... No, escúchame. Ese mínimo que hoy llega a tus manos es la oportunidad que Dios te da para ser un buen administrador. Porque si no eres un buen administrador, si no te entrenas con ese mínimo, no importa cuánto dinero pase por tus manos. Si hoy tienes pequeñas deudas porque lo que ganas es solo un mínimo, cuando llegue mucho dinero tendrás gigantescas deudas que no podrás con ellas. Me hago entender con lo que quiero dejar en tu corazón, con el principio de lo que Dios hace en estos momentos de limitación, de cuevas. Y esto funciona para todo. Mira,
Si no puedes pagar las pequeñas deudas que has asumido hoy, nunca podrás disfrutar de la libertad económica que Dios tiene para ti. El liderazgo real de David, o sea, David sería rey de Israel, se desarrolló mucho tiempo después, pero fue pulido, ejercitado con esos 400 hombres. Ahí en esa cueva, como te dije hace un momento, había un reino en miniatura. Y David estaba listo a entrenarse para aquello que Dios tenía para él. Israel pudo llegar a ser la nación más poderosa, con el ejército más combativo, por el laboratorio al que su rey fue sometido en Adulán. David fue el rey de los oprimidos, de los endeudados, de los afligidos. Y esta escuela lo dejó listo para ser el rey de toda la nación. Si tú tienes una convicción que Dios va a hacer algo grande y poderoso a través de ti, no menosprecies el presente de limitación y dificultad que hoy estás viviendo. No lo menosprecies, porque es el laboratorio de Dios para sacar lo mejor de él. Aleluya. Quizás en medio de ese líder comunal hay un gran político que Dios quiere usar para bendecir la nación, pero ahí en esa asignación aparentemente insignificante, Dios te llama a cultivar la integridad de una gestión que probablemente nadie vea o nadie supervise, pero te está entrenando para el día en que te vaya a usar en otras esferas. Aleluya. El gran administrador de una tremenda y próspera empresa, quizás hoy tenga que administrar un salario mínimo. Quizás está soñando con poner en orden las finanzas de todo un país, pero no puedes poner en orden ni siquiera el cuarto donde duermes. No menosprecies el laboratorio en el que Dios te tiene hoy. La cueva es solo la antesala al trono. Pero si no te gradúas en la cueva, nunca tendrás un cetro en tu mano. Si no te gradúas en la cueva, nunca tendrás un cetro en tu mano. Hay varios ejemplos de esto en la Escritura. El laboratorio que formaría al hombre que dirigió Egipto en un periodo de abundancia para almacenar y de escasez para distribuir, el laboratorio que Dios usó fue la casa de un militar y una cárcel en Egipto. El chico que lideró cuando era un esclavo, que administró los bienes de Potifar de manera sabia, que dirigió los destinos de sus compañeros en la cárcel. Quizás nunca se imaginó que estaba pasando por el laboratorio de Dios para dirigir los destinos de la nación más poderosa de la historia en ese momento, Egipto. Pero José nunca vio ni la casa de Potifar ni la cárcel como su destino final. David nunca vio a Adulán como su destino final, pero permitió que en Adulán Dios hiciera en él todo lo que se había propuesto. Aleluya. Cuando David llegó a Adulán, ya era rey de Israel, porque Dios lo había dicho, solo que eso no se había manifestado. Pero en Adulán comenzó a ser ejercitado. Escúchame, por favor. Lo que Dios puso dentro de ti
ejercítalo en la cueva que estás atravesando hoy, porque pronto se manifestará a los ojos de todo el mundo. Aleluya. David no necesitó un trono para ser rey, solo necesitó una palabra de Dios, pero administró con celo y responsabilidad. Y ojo, observa toda la vida de David. David administró con celo y responsabilidad ese pequeño rebaño que su padre le confió. Lo cuidó, lo defendió incluso a costa de su propia vida. Luego enfrentó al gigante que ofendió el honor de la nación. Y en Adulán lideró a una generación sin rumbo para convertirlos en un poderoso ejército. Eso es lo que un rey hace. Nadie lo había sentado en ningún trono, pero David ya sabía que era rey. Aleluya. Tú ya sabes lo que Dios ha dicho tocante a ti. Créele al Señor y comienza a ejercitarte en la cueva en la que hoy estás. El trono solo fue un trámite, pero el verdadero rey fue formado a lo largo de todo el proceso, especialmente en una cueva. Pero te mencioné 3 cosas, ¿cierto? Hemos hecho alusión a 2. Recuérdenme, la primera, ¿cuál es? Cuando somos vaciados de todo, somos conscientes de nuestra verdadera necesidad. Lo segundo que dijimos, ¿cuál fue? Desarrollamos las destrezas. No había una escuela para reyes. Hoy sí, los países tienen escuelas para reinas, pero en ese entonces no había escuela para reyes. Pero Dios tenía su propio laboratorio. La tercera cosa que quiero dejar en tu corazón: en las cuevas recibes los recursos que usarás en el trono. Te ejercitas en las destrezas, pero también recibes los recursos. En las cuevas recibes los recursos que necesitarás en el trono. Es muy interesante, mira. Cuando David llegó a ser rey, su reino alcanzó un reconocimiento único. La historia menciona que en ningún otro momento Israel extendió sus límites hasta las fronteras que Dios había declarado a Abraham y a Moisés. Israel nunca más extendió la nación hasta los límites que Dios dijo: le daré a la descendencia la tierra, que no sé qué, esto, los límites que Dios había dicho. Israel nunca llegó a esos límites, a esas fronteras. Solo en época de David Israel alcanzó su máxima extensión. Pero todo esto fue posible gracias al poderoso ejército que lo acompañó durante el tiempo en que él fue rey. Durante su reinado, David tuvo un ejército de esos que daban miedo a todo el mundo. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que este ejército comenzó a ser formado antes de que David llegara al trono. ¿Sí? Y Dios le entregó los guerreros que lo acompañarían, se los entregó en forma anticipada. ¿Dónde? En la cueva. Llegaron a él. Un rey necesita un ejército. Todo rey necesita un ejército. David lo recibió por adelantado.
¿Qué ejército? Un grupo de oprimidos, endeudados, amargados. Pero interesante, este colectivo de oprimidos, endeudados, amargados, no solo conformó el ejército de Israel, sino que además de ahí sacó David un escuadrón de soldados leales, audaces, un mítico grupo que se conoció como los valientes de David y que se menciona en el relato de Samuel y en el relato de Crónicas. Pero quizás este es un detalle que a veces pasamos por alto, y es que estos hombres no siempre fueron valientes. No siempre fueron valientes. Bueno, además de la descripción que hace el capítulo 22 de que eran oprimidos, endeudados, amargados, ¿sabes qué también eran? Miedosos. Porque uno habla de los valientes de David, un tipo que mató 800 en una ocasión. Uno dice, no, estos tipos, mejor dicho, la versión judía de Rambo, ¿cierto? Es un hombre, mejor dicho, se van para lo que sea, los valientes de David. Pero no siempre fueron así de audaces. Pero escúchame, esa metamorfosis que se dio en estos hombres, esa transformación, ese giro diametral, se dio en la cueva, bajo la dirección de David. Mira un momentico el capítulo 23. Mira el capítulo 23. Solamente los primeros 5 versículos. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos, otra vez, David todavía no es rey, todavía está en la cueva, ahí con estos. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová le respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero, entonces listo, él dice: Señor, ¿qué dice? Voy. El Señor le dice: vaya, mijo, hágale y libre a Keila. Pero los que estaban con David, ¿quiénes estaban con David? Pues los 400, los otros 400, ¿cierto? Todos los que estaban ahí le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. O sea, aquí nosotros, escondidos aquí en esta cueva y todo, y aún así tenemos miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? ¿No suenan a los valientes por allá del final del segundo libro de Samuel? No suenan, ¿cierto? No parecen ese grupo de hombres que mataban leones y que no sé qué. No quieren ni siquiera ir a enfrentar a los filisteos ahí en una ciudad vecina. Pero mire lo que pasa. Entonces David volvió a consultar a Jehová. Venga, Señor, estos andan como asustados. ¿Qué hago? Y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó su ganado y les causó gran derrota, y libró David a los de Keila. Qué interesante. David confronta a sus hombres con su propio miedo y los desafía a ir. Pero esa transformación tiene un elemento claramente identificable. Y quiero que le presten mucha atención a esto. Ya estamos en la recta final. David les dice: vea, Keila, que es una población de Benjamín, ellos están en Judá,
Benjamín más al sur, que es tierra, a propósito, es tierra de Saúl. Recuerden que Saúl es benjamita. O sea, nos vamos a meter en Keila, una ciudad que es de donde es Saúl. Y Keila es toda una fortaleza, está siendo tocada por los filisteos. Y le dicen, le abren su corazón, le dicen, hermano, nosotros estamos asustados aquí. Ahora nos vamos a poner a irnos para allá. No. Pero finalmente van con David. Finalmente David lo lleva. Y tiene ese grupo su primera gran victoria. Ahora, ¿qué ocasionó la transformación? Ellos se movieron con la certeza de la dirección de Dios después de que David lo consultó por segunda vez. Pero lo que viene de parte de Dios es lo que finalmente los mueve. ¿Qué le dice Dios cuando David lo consulta por segunda vez? Al final del verso 4, levántate, desciende a Keila. ¿Por qué? ¿Yo qué? Desciende a Keila porque eso ya está listo, hermano. Eso ya está listo. Escucha. David no los llevó a un enfrentamiento incierto. David los llevó a una victoria. Cuando uno tiene un enfrentamiento, uno puede ganar o puede perder. Cuando David consulta a Dios, Dios le dice, ve, porque ya los entregué en tus manos. Esta convicción fue determinante en este grupo de hombres de ahí en adelante. Desde ese instante, ellos no ingresaban a una batalla para ver cómo les iba. Ellos avanzaban hacia una victoria más. Esa fue su convicción. Ese fue el ejército que acompañó a David posteriormente en el trono. Cada vez que enfrentaban o salían a una confrontación, ellos tenían la absoluta convicción de que Dios les había dado la victoria. Ahí, al interior de esos oscuros parajes, Dios planta en nosotros cosas que a priori no identificamos, pero que más adelante apreciaremos su verdadero valor. Yo pienso que David nunca, o quizás en ese momento no notó que ahí estaba formando al ejército que lo acompañaría en todo su reinado y que le daría la seguridad y tranquilidad que él tuvo a lo largo de todos los años que dirigió Israel. Hay muchas cosas que en estos momentos de aflicción, de necesidad, de limitación, de cuevas, muchos recursos que Dios te está dando y que probablemente ahora no tienes la capacidad de reconocer, pero que serán poderosamente valiosos cuando Dios te promueva a otro lugar. Esa disciplina que adquiriste cuando pasaste ese episodio complicado, ese autocontrol, esa habilidad para administrar, esa capacidad de aguante, esa negativa a rendirte, esa responsabilidad de cumplir tus compromisos. Todas esas cosas son cosas que Dios pone en nuestro corazón en los momentos difíciles, pero que son recursos que luego podremos usar cuando Dios nos coloque en los lugares donde Él tiene para nosotros. Aleluya. Todas esas cosas hoy están contigo,
fueron puestas en tu interior, en esos episodios grises, porque Dios está anticipando lo que necesitarás cuando te coloque en otros escenarios. Aleluya. El ejemplo que te puse hace un momento, esa capacidad de administrar, esa sabiduría para responder por todo lo que se le ponía en sus manos, José lo aprendió en casa de Potifar. No supo para qué, pero ese recurso quedó ahí. Y cuando aquel llamado de Faraón a interpretar un sueño llegó, lo que estaba en su interior fue manifestado. Ese recurso que la deidad ya había puesto en su corazón fue tomado para cumplir la asignación en ese momento. Sé consciente de tu verdadera necesidad. Ejercítate en las destrezas de Dios en medio de las cuevas y atesora los recursos que Dios te da en medio de estos episodios grises. Las cuevas, esos escenarios que todos quisiéramos evitar, son perfectos laboratorios de Dios. En una cueva, precisamente en una cueva, ocurrió el más grande de los milagros. Dios es experto en hacer cosas gloriosas en medio de las cuevas. No te quejes, no maldigas, no te rindas por el lugar en que hoy estás, porque el Dios en quien hemos puesto nuestra confianza es experto en convertir oscuras y húmedas cuevas en escenarios de grandes milagros. Aleluya. Ahí en una cueva, Dios a través de su Hijo clausuró por completo el imperio de la muerte y puso en nosotros un recurso que hoy no solamente nos ha identificado con Él, no solamente nos ha hecho parte de su naturaleza, sino que nos ha dado un lugar eterno a su lado para siempre. Aleluya. Lo que sucedió en una cueva con nuestro Señor nos garantiza los recursos que nos mantendrán victoriosos hoy y un lugar a su lado por la eternidad. Aleluya. El cuerpo del Señor lo pusieron en una cueva para que fuera su sepulcro. Y Dios convirtió esa cueva en el escenario del más grande de los milagros. Aleluya. Quizás estás atravesando hoy un momento en el que sientes que todo se acabó, que muchas de las cosas por las que has luchado parece que llegaron a su final. El mundo veía a Saúl en su palacio, pero ante los ojos del Todopoderoso, el verdadero rey de la nación estaba siendo pulido al interior de una cueva. No menosprecies lo que Dios está haciendo contigo en este momento, porque hay algo glorioso que Dios quiere manifestar y lo está perfeccionando ahí, en el lugar donde ahora estás. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios.
Señor, de manera especial, yo quiero orar por todos aquellos de mis hermanos, aquellas familias, aquellos proyectos empresariales que quizás llegaron a tocar fondo. Ahí en el fondo de la tierra estaba David. Quizás has estado a punto de rendirte. Quizás sientes que ya no hay esperanza y miras a tu alrededor y te encuentras con oscuridad, con limitación. Pero yo quiero que aprecies la mano del Dios Todopoderoso, haciéndote consciente de tu verdadera necesidad. Este es el momento para que reconozcamos que lo que verdaderamente necesitamos es a Él. Para que puedas recibir el entrenamiento de Dios para los lugares de gloria que tiene reservados para ti, y puedas retener los recursos de su gracia que vas a usar cuando te sientes en el trono. Aleluya. La cueva no es la estación final. La cueva no es el lugar último, pero sí es una poderosa estación en el proceso formativo y transformador de Dios. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos delante de la presencia del Dios que es experto en convertir las cuevas en lugares de grandes milagros. Aquí estamos, Señor. Adora al Señor. Por un momento abre tu corazón, y así como la presencia de David cambió el temor de aquellos hombres y los convirtió en poderosos valientes, deja que la gracia y el favor de Dios cambien el temor y la incertidumbre que hoy te invade, y puedas levantarte hoy afirmado en lo que Dios ha dicho, avanzando hacia la victoria que Dios ya te ha dado. Descansamos en ti, Señor. Quizás la gente a nuestro alrededor nos ve en un lugar o en un momento de dificultad y angustia, pero los ojos del Todopoderoso están perfeccionando su obra y están viendo en nosotros el hombre y la mujer de Dios que tú vas a levantar para manifestar tu gloria. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti toda la gloria en Cristo Jesús. Amén.